Gracias. Muy buenas tardes o feliz noche, podríamos decir ya, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Voy a pedirle a Rubén si me regala un poquito de volumen para así no gritar, ¿verdad? O no esforzar mucho la voz. Muy bien, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Por amor, puedo abrir un paréntesis para los que no nos conocen. Mi nombre es Marvin Gutiérrez. Una de mis pasiones es esta, exponer la palabra de Dios. Así que nos sentimos honrados con mi esposa el poder haber recibido la invitación de parte de la directora, ¿verdad?, de Obra Misionera para estar juntos en esta semana y crecer en la gracia de Cristo Jesús. Y cierro un poco el paréntesis. Quiero decirles lo siguiente. Esta semana no es una semana cualquiera. Y déjeme decirle cómo todo esto surge. Voy a tratar, los temas van a ser cortos. Mi Biblia hace un tiempo atrás me la robaron. Me abrieron mi carro, se llevaron mi bolso con toda la literatura cristiana que tenía. Así que el ladrón que se robó mi maleta fue bien bendecido. Creo que lo voy a ver en el reino de los cielos. Compré esta nueva Biblia y la estoy estrenando aquí con ustedes. Cuando la recibí, porque me llegó, ¿verdad?, por correo, hice algo muy diferente a otras veces. Yo tengo muchas Biblias de diferentes versiones que me ayudan en mi estudio, pero cuando recibí esta Biblia, lo primero que hice fue orar. Y escuche bien lo que sucedió. Me arrodillé en la sala de mi casa y le hice una oración a Dios. Yo le pedí a Dios que si era su voluntad, con esta Biblia me ayudara a hacer lo mejor para Él, consagrar mi vida a Él y que Él me lleve a donde Él me quiera llevar. En esa oración que hice, no les miento, como a los 2-3 días recibí la invitación de la hermana Julieta. Recibí una invitación de otra iglesia en Perris para tener una semana de oración y para poder también tener un sermón, ¿verdad?, en una vigilia que acaban de tener recientemente. Entonces, ¿qué quiero decirte a ti en esta noche que estás acá presente? Es que Dios tiene algo para ti. Ustedes no han venido acá, ¿verdad?, a escuchar a un hombre frágil, débil, pecador como todos nosotros, sino que han venido porque sienten esa necesidad de buscar a Dios. Ahora bien, en esta semana vamos a estudiar una serie que hemos titulado Hechos Asombrosos. Y en esta noche quiero decirles a ustedes que juntos en esta semana vamos a abordar, ¿verdad?, explorar un reavivamiento espiritual, una consagración a Dios y sobre todo aquellos que no han aceptado a Jesús, que lo puedan hacer también, porque todos queremos formar parte del reino de Cristo Jesús. Nuestro texto de estudio en esta noche se encuentra en el Evangelio de según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 3. Y dice así la palabra de Dios, ustedes lo pueden ver en pantalla. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada vez que usted encuentra en la Biblia, usted que es lector de la palabra de Dios, cuando se repite 2 veces una frase, como dice acá, de cierto te digo, lo que sigue es un mensaje de importancia. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y la pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿O cómo se nace de nuevo? En unas versiones de la Biblia dice que nacer de nuevo es nacer de lo alto, de lo de arriba, de las cosas espirituales. Y en esta noche vamos a estudiar un tema el cual titulamos, como dijimos al principio, Cámbiame.
Ahora les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta tarde, oh Dios, hemos venido tus hijos buscando tu presencia. Queremos rogarte, oh Dios, que bendigas nuestro estudio de esta noche y que todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quiero decirles en esta noche, mis queridos hermanos, hay dos deportes en este país muy conocidos por todos. ¿Cuántos conocen el básquetbol? ¿Cuántos conocen el American football, el fútbol americano? Son dos deportes muy conocidos. Yo no sé mucho, ¿verdad?, del fútbol americano, pero descubrí cosas muy interesantes. Una de las cosas que descubrí que en estos dos deportes, tanto el básquetbol como el fútbol americano, este deporte regularmente el tiempo del juego, ¿verdad?, se divide en 4 cuartos. Y según dicen los estudiosos, que durante esos 4 cuartos, los 2 primeros, ¿verdad?, cuartos, el primero y el segundo, es donde los equipos suelen evaluar al rival. Ambos equipos están viendo cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Cuando termina el medio tiempo, es donde se llevan a cabo los ajustes del juego. Al medio tiempo se hacen, ¿verdad?, según lo que se percibió de ambos equipos, de los rivales, es donde se comienzan, ¿verdad?, a preparar nuevas jugadas. El tercer cuarto del juego es más intenso, es más rápido, pero de los 4 cuartos de juegos, el cuarto es el más importante. Pero hay algo que descubrí. Aparte que el cuarto, ¿verdad?, último final del juego es el más importante, los 2 últimos minutos finales del último cuarto es donde el juego se define si se gana o se pierde. Los 2 últimos minutos finales. ¿Por qué te menciono esto en esta noche? Si nosotros lo vemos desde la cosmovisión bíblica, este mundo ha entrado a la fase final, al último cuarto de la historia de la humanidad. En otras palabras, es necesario reconocer que el tiempo en que usted y yo estamos viviendo es un tiempo solemne. Es un tiempo donde ahora es necesario buscar la consagración, la preparación, el reavivamiento, la entrega a Dios. Porque en este último cuarto de la historia de la humanidad es donde usted mismo va a decidir si gana el juego o lo pierde. A mí me llama mucho la atención, un autor dijo una vez, el ser humano tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Usted decide. Tú eres la única persona que puede decidir si en estos 2 últimos minutos de la historia de la humanidad ganas el juego o lo pierdes. Es por eso que durante esta semana yo quiero invitarte que no te pierdas una noche. No porque van a venir a escucharme a mí, sino porque Dios tiene algo para ti. Dios quiere preparar un pueblo y en esta semana lo vamos a hacer estudiando 5 oraciones que nos ayudarán a acercarnos más a la presencia de Dios, sabiendo en que nosotros estamos viviendo en la etapa final de la historia de la humanidad. Quiero compartir lo siguiente. Ustedes saben que cuando nosotros oramos regularmente, cuando todo va bien, estamos tranquilos. Cuando usted ora, ¿verdad? Usted sabe que tiene buenas finanzas,
tiene buen plan, ¿verdad?, de retiro, hay salud, los hijos están bien, todo marcha bien. Nuestra oración es muy diferente a cuando estamos atravesando una situación difícil. Es muy diferente. No sé si ustedes lo han experimentado alguna vez, pero en esta noche quiero presentarles una historia que nos habla de eso. Cómo debemos de orar cuando llega la dificultad. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo? En Éxodo el capítulo 15 encontramos un relato donde dice la Biblia que Jehová Dios había sacado a su pueblo de una esclavitud de Egipto. Éxodo 15 dice que la noche anterior Jehová Dios había abierto el mar Rojo para que el pueblo pudiese pasar en seco. Y Jehová Dios le había dicho a los hebreos: ahora ustedes, los egipcios que ustedes miran, nunca más los volverán a ver. Y el pueblo, después de ver esa gran liberación, dice la Biblia, que todos comenzaron a cantar un nuevo cántico, un cántico de gozo, de alegría, ¿verdad?, de liberación. Pero el relato nos sigue diciendo en Éxodo capítulo 15 que el pueblo comenzó, ¿verdad?, a caminar por el desierto. Y mientras ellos caminaban en el desierto, comenzaron a faltarle los recursos. La Biblia dice que el pueblo tenía sed. No había agua. Imagínense una tremenda multitud de 1 millón de personas. Imagine usted a las vacas, ¿verdad? A las, como decimos en Salvador, los chivos, ¿verdad? Los caballos, las ovejas, todos los niños con sed. Y es tremendo estar en el desierto a temperaturas altas y no hay agua. Ustedes saben que podemos sobrevivir varios días sin comer, pero sin el agua es muy difícil sobrevivir. Porque sin el agua nos deshidratamos, nos desmayamos, nos sentimos débiles. Especialmente yo considero, ¿verdad?, los hermanos que trabajan en la construcción. Ellos saben que es estar haciendo el roofing a una temperatura de 110 grados. Hermanos, eso es. Para mí son valientes los hombres que trabajan haciendo eso. Yo no lo hago porque no resistiría ni siquiera una semana, pienso. Pero imagine usted ese cuadro. El pueblo tiene sed. Dice la Biblia que ellos comienzan a quejarse. Le dicen a Moisés: nos sacaste de Egipto para morir en este desierto porque no tenemos agua. Y sabe, la Biblia dice que ellos llegaron a un lugar llamado Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué dice la Biblia? Amargas. Amargas. El agua era imbebible. Y el pueblo comenzó a quejarse. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? El pueblo, dice el texto bíblico, se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención de este relato. Es que no era Moisés quien los había llevado a ellos a ese lugar. Si ustedes leen la lectura bíblica en Deuteronomio 8:2, ahí dice que Jehová Dios le dijo al pueblo: ¿te acordarás de todo el camino por donde te ha traído? ¿Quién dice? Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay, ¿qué dice? En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es muy curioso cómo Dios trabaja, cómo Dios nos tiene que en muchas ocasiones probarnos, llevarnos al desierto,
donde te falte el pan y el agua. Pero Dios, en cierta manera, decía un autor, que utilizó el desierto como un laboratorio para ir puliendo a su pueblo. Quería ir preparando a su pueblo para entrar a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Cada acto que Dios hacía, cada prueba que Dios hacía, era con el objetivo de preparar a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Y es curioso, mis queridos hermanos, porque cuando llega la prueba es donde se revela mejor lo que hay en el corazón. Nada revela mejor que hay en el corazón que las experiencias amargas de la vida. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes han tenido una amarga experiencia? Todos. ¿Cuántas veces ha habido una madre que ha llorado porque tiene que llevar sus hijos a la escuela y no tiene ni un cereal para darle de comer? ¿Cuántos padres ha llegado el tiempo de pagar el alquiler y no hay entrada financiera? Y los padres sufren en silencio. Los hijos no miran eso, porque tratamos de evitar el dolor ¿a quiénes? A nuestros hijos. Pero es allí en la prueba donde Dios verdaderamente va a probar qué es lo que hay en tu corazón. Y les puse ahí de una forma intencional esa fotografía. BMW año 1999. Allá por el año 2013, más o menos, haciendo los cálculos, unas 20 libras atrás. En ese año, mis hermanos, fue una etapa bien difícil para mi hogar, para mi familia. Para ese entonces, nuestro hijo Fabián Alonso tenía más o menos unos 6 meses. Recuerdo muy bien, junto con mi esposa, para ese entonces teníamos solamente este carro, la Chevy Avalanche. En ese entonces, recuerdo, tenía un problema de la transmisión, así que el único vehículo que teníamos para transportarnos era este BMW 1999. Fue una época muy difícil, muy difícil. En esa época, mi esposa, yo entraba a las 6 de la mañana, ella entraba a las 8 de la mañana en su oficina. Lo que ella hacía, se tenía que levantar junto conmigo y con mis hijos para ir a dejarme primero a mí al trabajo. De ahí esperaba ella que se llegara a las 7:30 para ir a la escuela de mis hijos, dejarlos y luego ella regresar a su trabajo. Imaginen esa escena. Imagino que alguno de ustedes quizás ha pasado por situaciones similares. En la tarde era lo mismo. Yo salía alrededor 3:30. Mi esposa salía a las 5 de la tarde. Tenía que esperar todo ese tiempo para que ella tuviese que pasar por mí en el trabajo. Pues una tarde recuerdo muy bien, mi esposa pasó por mí. Íbamos contentos platicando en el carro, ¿verdad? A veces los esposos hacemos bromas, íbamos riéndonos. Ella había comprado, me recuerdo bien, unos hachiros. Yo creo que ustedes no los conocen acá, ¿verdad? Había comprado unos hachiros. Y mi esposa, me recuerdo que me iba dando, ¿verdad? Así en la boca, tratando, ¿verdad? De hacerme sentir bien, de pasar, ¿verdad? Buen momento cuando íbamos para el lugar donde estaba la babysitter que cuidaba a nuestro hijo. Íbamos en la carretera, bien recuerdo la luz en verde. Cuando nosotros exactamente íbamos cruzando el cruce de la calle, vino otro carro del lado izquierdo. Se cruzó la luz en rojo y ¿qué creen que sucedió? Ese fue el sonido que yo escuché. ¡Pah! No sé, ¿verdad? En ese momento
Sientes que la vida se te va en segundos. Nuestro carro ese era igualito así, dio vueltas, recuerdo bien. Yo miré el poste del semáforo cuando dimos la vuelta y al salir los nervios, el estrés, no sabes qué hacer. No sabes cómo reaccionar en esos momentos. Sentí rabia, sentí dolor, sentí impotencia. Sentía ganas de bajarme del automóvil e ir a agarrar a golpes al otro conductor. Un montón de emociones, ¿verdad?, se te vienen en esos instantes. Recuerdo muy bien cómo fue el golpe del lado del conductor. Mi esposa iba conduciendo, ella quedó atrapada. El auto comenzó a salir humo. Y ustedes saben que ese momento es un momento que tienes que pensar rápido. Y recuerdo muy bien que mi esposa me dice, ayúdame a salir, porque no podía sacar su pierna izquierda. Pero en eso los vecinos de ahí alrededor salieron a auxiliarnos, me ayudaron a sacarla. Ella estaba pues en un ataque de pánico, llorando, porque no podía mover su pierna izquierda. Llamaron la ambulancia, llegó la ambulancia, se la llevaron mis hermanos. Pasamos 3 días, para hacer la historia más corta, en el hospital de Loma Linda. Yo recuerdo muy bien, pasamos viernes, sábado y domingo. El día sábado, ustedes saben, los hermanos llegan a visitar cuando hay un enfermo. Yo recuerdo, estoy hablando del hospital viejo de Loma Linda, no el nuevo que está ahora. Estábamos como en el 6º piso. Y en una de las ventanas yo fui a llorar. Para ese tiempo yo era primer anciano de la iglesia de San Bernardino y el pastor Misael de la Cruz era pastor nuestro. Y él estaba totalmente enfermo. No podía atender la iglesia. La iglesia estaba siendo dirigida por la administración de los ancianos de iglesia. Yo recuerdo en esa experiencia amarga para mí, porque me sentía débil, me sentía impotente. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí cuando te estamos sirviendo, Señor? Recuerdo muy bien que estábamos atendiendo un caso muy difícil en la iglesia. Y honestamente yo tomé esta situación como realmente el enemigo quería deshacerse de nosotros. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? Porque yo miraba a mi esposa su preocupación, porque su pierna izquierda, su brazo derecho, ella no los podía mover. Fue una experiencia muy amarga para mí. Pero es en esos momentos de prueba, en esos momentos de aflicción, es cuando Dios te dice, no estás solo. Y eso me hace recordar, ¿verdad?, aquella historia, aquel poema que habla de las 2 huellas. Cuando solamente el ser humano mira 2 huellas es porque Dios te está llevando en sus brazos. Lo mismo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era lo mismo. Era que a través de las pruebas, de las aflicciones que Dios ponía en su pueblo, era para que ellos aprendiesen a confiar en Dios. Para que en cosas sencillas como el endulzar el agua, porque la Biblia decía el relato que Jehová Dios le dijo a Moisés, mira, corta una rama de este árbol, ponla ahí y el agua ahora por milagro de Dios se pudo beber. De esa forma tan sencilla Dios trabaja. Y ese fue un hecho asombroso. Y lo mismo dicen los escritores, los eruditos de la Biblia, que Dios tiene un propósito ahora, y el propósito de Dios es preparar a un pueblo. Al llevar a su pueblo al desierto, dice, era el mismo que para nosotros, es preparar un pueblo y vivir con él para siempre. Dios quiere preparar a su pueblo. Dios desea que ninguno de nosotros
perdamos la oportunidad de estar en las bodas del Cordero. La invitación está dada, pero tú eres el que decides. Tú eres el que decides. Pero para eso necesitamos obtener un nuevo nacimiento. Recordarán el versículo que dijimos al principio. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta en esta tarde para ustedes es, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú que eres miembro de iglesia te has conformado con solamente ser un miembro más? Ustedes quizás dirán, ¿de cuánto cambio estamos hablando? Y nuestro Señor Jesucristo nos da la misma respuesta en la Biblia. En San Juan 8:34 dice que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el precio del nuevo nacimiento, rendirnos completamente a Dios, de experimentar el milagro de la vida que Dios puede hacer por nosotros. El cambio es necesario. Y déjame decirte algo muy interesante. Dice la psicología que al ser humano no le gustan los cambios. ¿Y saben por qué? Porque los cambios, mis queridos hermanos, lo que hacen es darnos miedo a lo desconocido. Si es por eso se observan, hay muchos pasan 30, 40 años en un trabajo porque se sienten cómodos. Nos gusta el confort. Tenemos miedo a experimentar algo nuevo. Tenemos miedo a descubrir nuevos horizontes. Pero Dios es un Dios de cambios. Un Dios que transforma. También la psicología dice que no nos gustan los cambios, es porque a través de las rutinas y de los hábitos nos dan una sensación de control. Porque queremos tener todo bajo control. Pero también dice la psicología que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Y no me dejarán mentir, acaba de pasar una pandemia. Todos al principio rehusábamos usar ¿qué? La mascarilla. Y se formó todo un debate, se dividió la nación por si se usa o no se usa la mascarilla. Todos al principio odiábamos la distancia. Todos al principio odiábamos usar hand sanitizer. Pero ¿qué pasó al final? Nos adaptamos. Al principio no nos adaptábamos, los hijos en vez de ir a la escuela ahora estaban detrás de un computador. Pero se adaptaron. Y eso es lo que dice la psicología, tenemos la capacidad de adaptarnos. Y es por eso que Dios puede hacer cambios en nuestra vida. Y quisiera ir terminando con esto, Rubén. ¿Ustedes conocen el proceso de la oruga? Bueno, en inglés le llaman caterpillar, ¿no? El proceso es muy interesante. La oruga primero es un gusano repugnante. Cuando estaba pequeño recuerdo, nosotros los pisábamos. Nos daba asco mirar un gusano arrastrarse. Pero ese pequeño gusano entra en un proceso que se llama metamorfosis, donde experimenta un cambio de ser un gusano
Bueno, un huevo, un gusano, de ahí pasa cierto tiempo y sale del capullo y se convierte ¿en qué? Una hermosa mariposa. Y qué lindo es caminar donde hay flores y salen las miles de mariposas de todos colores. Eso es lo que Dios desea hacer con tu vida. Dios no desea que tú seas ese gusano que se arrastra por la vida, que vive dándole lástima a todos, que vive esclavizado del pecado, que vive esclavizado de las drogas. Dios desea darnos una nueva vida. Y esa nueva vida Dios nos la da a través de Cristo Jesús. Necesitamos un nuevo ADN. Necesitamos que Dios a través del Espíritu Santo transforme nuestra vida. Dios desea que tú seas esa mariposa que pueda volar, surcar los cielos, que puedas vivir la vida en plenitud, que puedas vivir la vida en paz, que puedas vivir la vida confiando que es Dios el que te va dirigiendo en cada paso de tu vida. Pero cierto está, y decirlo no queda de menos, que sin Dios no podemos. He traído algo en esta tarde. Quiero presentárselos a ustedes. He traído este pequeño vaso. Hermano, ¿cuánto crees que puede costar este vaso? $1, $2, $3. No tiene mucho precio. No tiene mucho valor. Pesar no pesa mucho, si al caso unas 6 onzas. Pero este vaso insignificante tal vez puede cobrar peso y puede cobrar valor. Si nosotros este vaso lo llenamos con agua, ahora este vaso cobra más peso. Ahora este vaso tiene más valor porque tiene un elemento, el agua. El agua es indispensable para la vida. Este vaso puede representar tu vida en esta tarde. Tú solo no puedes obrar un cambio. Yo solo no puedo. Necesitamos la ayuda de un ser superior a nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios desea, mis queridos hermanos, en esta tarde, llenar tu vida con el Espíritu Santo. Y es ahí donde nace ese deseo de querer cambiar, de decir, Señor, yo ya no quiero ser un drogodependiente de las redes sociales. Yo ya no quiero ser una persona que anda dando lástima por la vida. Yo quiero ser un hijo tuyo. Haz ese cambio, haz ese nacimiento en mí. Y créemelo, que si ahora tú, sabiendo que estás viviendo en el tiempo, en la etapa final de la historia de la humanidad, si tú comienzas a partir de este día a orar, a pedir a Dios un cambio, tú estarás listo para la crisis final que se aproxima. Pero no es para asustarte, porque la preparación que quiere Dios hacer en su pueblo, con sus hijos, es porque Él quiere morar contigo por toda la eternidad. Y en esta tarde yo quiero hacer la invitación, si hay alguno de ustedes que quisieran pedirle a Dios ese cambio. Decirle, Señor,
Es cierto, tengo 30 años de ser adventista, pero solamente ocupo una banca más en la iglesia. Quiero prepararme. Quiero servirte, Señor. Quiero entregarte mi vida para que cuando tú regreses por segunda vez, estar listo. Quiero que me transformes. Quiero que hagas esa metamorfosis en mi vida. Y yo no te miento, Dios va a obrar. Posiblemente alguien va a estar en esta tarde, quizás pasando por la aflicción. Pero déjame decirte en el nombre de Dios que esa aflicción tiene un propósito. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es la situación por la que tú estarás pasando. Pero déjame decirte en el nombre de Dios que no estás solo. Quiero invitarte en esta noche. Quiero desafiarte. ¿Quieres pedirle a Dios que te dé ese nuevo ADN, ese nuevo corazón, esa nueva mente, oh Dios? ¿Quieres pedirle eso a Dios? Ponte de pie. Si tienes una necesidad en esta tarde, ponte de pie. Quiero orar por ti, para que Dios pueda obrar en ese momento que estarás pasando quizás. Porque el propósito de esta semana es traer esperanza a tu vida, de decirte que Dios te ama y desea lo mejor para ti. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento, Dios, de una forma muy sincera, queremos abrir nuestro corazón. Queremos decir, Señor, cámbiame, transfórmame, haz esa metamorfosis en nuestra vida, oh Dios. Tú conoces nuestras luchas, Padre. Tú conoces nuestros desafíos. Es posible en esta noche, Padre Celestial, estará alguien aquí, quizás preocupados por no tener documentos, preocupados quizás por no hablar el inglés, preocupados por la incertidumbre del día de mañana. Pero si estamos en este lugar, oh Dios, porque hemos venido buscando tu presencia, porque tú tienes 1000 maneras y 1000 formas de trabajar en nuestras vidas. Responde nuestras súplicas, Padre. Responde nuestra oración. Mira la angustia que hay en nuestros corazones. Mira todo aquello que quita el sueño nuestro durante las noches. Ayúdanos, Padre Celestial. Jesús siempre nos invitaba a ir a Él. Él siempre nos decía, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdanos a ir a Jesús, Padre Celestial. Cámbianos. Que esa sea nuestra oración, oh Dios, en este tiempo, que podamos ser semejantes a Cristo Jesús. Al terminar, oh Dios, esta oración, pedimos que tu presencia y tus ángeles nos lleven con bien a nuestros hogares. Y si tú lo permites, oh Dios, el día de mañana podamos regresar para poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.